Soy María Cristina Hernández Escobar, soy editora, cuentista, escribo ensayo y algo que me apasiona muchísimo y por el motivo que estoy aquí es por la traducción literaria. Soy traductora literaria desde hace varios años, desde 1998 ya profesionalmente. Inicié con la traducción de un autor muy conocido y muy polémico que es Paulo Coelho. Traduje El Peregrino. Y posteriormente yo soy egresada del Colegio de México, de la formación de traductores. Empecé a trabajar con otros materiales. Con los años conocí a la maestra Valquiria Bey de la Universidad Nacional Autónoma de México, traductora, especialmente traductora de Joan Guimarães Rosa y profesora, formadora del Seminario de Traducción Literaria. Con ella he trabajado en varios proyectos, principalmente narrativa, la traducción de narrativa y ensayo. Y a través de ella, como algo muy afortunado, se acercaron a mí los editores de El EFAS, una editorial nueva pero con una trayectoria larga en impresión de libros, muy interesados en promover la literatura brasileña. Y me preguntaron si yo conocía a Luis Rufato. Entonces me propusieron el proyecto de traducir la pentalogía de Inferno Provisorio. Empecé en el 2011 con Mamma son tanto felice, que quedó al español tal cual, porque pues es el título de una canción muy conocida entre los inmigrantes italianos que van a cualquier parte del mundo. Y es da cuenta del tono nostálgico, dramático, pero no tan telenovelesco ni mucho menos, y muy interesante de esta novela, del primer número. El segundo número, el segundo volumen es El mundo enemigo. Este lo traduje en 2012 y ambos fueron presentados en la Feria del Libro. Ahora, en este momento me encuentro traduciendo Vista Parcial da Noite, que bueno, se llamará como se escucha, Vista Parcial de la Noche, es el tercer volumen. Ahora me encuentro en ese proceso justamente. ¿Por qué traducir a Luis Rufato? Los editores me comentaban que la editora, la esposa del editor, me comentaba que había leído en francés esta obra y que le había gustado mucho, que le había causado mucho impacto, pero que también le había costado un poco de trabajo seguirla. Y entendí cuando me dieron el texto de prueba, obviamente fuimos varios los que hicimos castings para traducir la obra de Rufato, entendí que estaba pasando algo muy interesante allí. Luis Rufato es importante en la literatura brasileña, no solo porque es una persona atrevida y que va a contracorriente, no solamente en lo político, porque es una persona de izquierda, que se asume de izquierda y que como tal, como persona de izquierda, está preocupado por la problemática que vive la sociedad, principalmente, desde luego, la clase obrera de su país. Él mismo es hijo de un vendedor de palomitas y de una lavandera. Y lo dice con mucho orgullo donde quiera que se para, porque así es. Tiene que ser así, ¿no? Mucho orgullo de provenir de un medio de mucho esfuerzo, como es esa zona de Cataguases. Él nació en Cataguases, en Minas Gerais, en el sureste de Brasil, en 1961. Y desde muy joven, él mismo, de acuerdo con las oportunidades de su medio, él comenzó trabajando como obrero, se formó como tal, pero comenzó a escribir. Él tuvo la oportunidad de escribir, de empezar a publicar en periódicos, y lo hizo. Y después empezó a escribir narrativa. Algo que le importaba muchísimo a él era que en la narrativa que él conocía no figuraban como personajes centrales los obreros, las personas del campo, las personas que se enfrentan a la parte más dura de la dinámica social. Y entonces él decidió hacer
no recuerdo, no sé muy bien si él se lo planteó realmente como una obra magna, así como de en 5 volúmenes, pero quizás sobre la marcha entendió que era importante presentar ese panorama que él quería de la sociedad brasileña. No la podía presentar en un solo volumen y desde una sola perspectiva a partir de unos mismos personajes, que de hecho sí, los mismos personajes aparecen en los 5 volúmenes, pero lo interesante de esto es que los que aparecen como secundarios o circunstanciales en un libro, en el siguiente, la visión de la novela está enfocada desde su perspectiva, entonces va rotando, y en cada novela... Si quieres hacer una pausa. Sí. Porque para mí fue una experiencia. Primero llegué muy entusiasmada a la obra por lo que me habían hablado de Luis. Interesante, innovador, todo esto. Cuando llego a la obra me cuesta trabajo desde la primera línea traducirlo, porque de pronto él tiene esto de entrar como in medias res en las frases o en las historias, y no es fácil de pronto establecer rápidamente el antecedente de lo que está contando. Y no es un error, es un estilo que él tiene. Usa el recurso de las múltiples voces en su narración. Esto está marcado tipográficamente, así es que es relativamente fácil seguirlo, ya que uno se acostumbró a este recurso. Y uno puede escuchar todas las voces de los niños, las voces de los viejos, de las mujeres, de las voces del narrador, de quien, bueno, decir narrador es una barbaridad porque aquí hay varios narradores, pero la voz de Luis, una vez que conoce al autor y que entiende y que escucha su historia personal y que con sus intereses y todo eso, uno está escuchando al mismo tiempo como en un doble piso, en un doble fluir, las voces, la de él, humano, de carne y hueso, y las de la sociedad que está allí contando sus historias de cada día. Eso es por un lado. Por el otro está la pasión de Luis Rufato por su zona, la zona de donde viene, no solo el estrato social, sino la zona de donde viene, que es Minas Gerais, es el sureste de Brasil, como comenté antes. Siente pasión por las formas de hablar, los usos, y no solamente y también la terminología. Yo tuve que buscar diccionarios por todos lados. Por suerte la gente de Minas Gerais es amante de su cultura, se siente muy orgullosa, como buenos brasileños de hecho. Entonces consignan en internet, hay una gran cantidad de glosarios. Tuve oportunidad también de platicar con personas de la zona y cotejar información, con el propio autor, que es muy accesible. Oye, ¿qué significa esto? Una cantidad de platillos, de bebidas, de alusiones a los años 50, de objetos de los años 50, personales, de adornos, frases, música, poemas. Entonces fue un trabajo de investigación muy, muy fuerte, pero también muy placentero, porque él lo presenta así, a uno le dan ganas de estar allí parado, a platicar con la gente del lugar, de abrazar a esas mujeres, ¿no?, que aman tanto a sus hijos, que defienden tanto su dignidad pese al ambiente tan rudo en el que les toca vivir, sobre todo un ambiente de alcoholismo. Después, otra dificultad que encontré es cómo transmitir esto a los lectores mexicanos. Mi objetivo principalmente eran los lectores mexicanos, con cierto alcance de latinoamericano. ¿Por qué? Porque muchos de los platillos no se conocen aquí. Entonces, en el primer volumen se dio la tentación de hacer 25,000 notas que los editores se encargaron de rasurar. Todo lo que pudieron hablaban conmigo y me dijeron, no, es que explícalo, o ahí debe de haber algún referente en el español de México, o algo que pudiera parecerse, o algo, resolverlo de alguna forma. En el segundo volumen ya lo reduje. Me criticaron mucho mis compañeros en Brasil, bueno, con mucho cariño, mucho respeto lo hicieron. Estuve en un taller de traductores en Porto Alegre el 2012. Me dijeron, ¿por qué tantas notas? Es que para ustedes es inmediato, porque no solamente ustedes viven alrededor de Brasil,
sino que muchos de ustedes han cambiado su residencia a Brasil. Para ustedes no es algo fuera de lo común hablar de ciertos platillos como la mandioca, de esto y lo otro, la bebida, ¿verdad? Entonces, pero para el lector mexicano es tan ajeno, y además el autor es evidente que desea que esto se conozca, que tenga resonancia, que la gente que lo lea sepa de qué se está hablando y por qué lo puso allí. Entonces tuve que mediar entre que lo explicaba un poquito o dentro del texto sin que sonara explicación, o sea, y las notas. Ya en el tercer volumen he decidido que no voy a hacer ninguna nota. Voy a dejar que el lector, o las mínimas como 2 o 3, para que el lector investigue más.